Lucas capítulo 19, versos 28 al 42, en la bendición trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué los desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus ramas por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tu discípulo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres al menos este tu día y lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema: ¿por qué lloras? Señor Jesús. ¿Por qué llora, Señor Jesús? Uno de los pasajes, sin lugar a duda, más tal vez conmovedores en la vida de nuestro Señor Jesucristo, es cuando lloró contemplando la ciudad de Jerusalén el domingo llamado Domingo de Ramos, la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Tal vez alguien diría: no estamos en Semana Santa o próximo a ella, ¿no? Porque este es un pasaje que se lee muy a menudo, próximo a una Semana Santa. Yo estoy en Semana Santa. ¿Usted en qué semana está? Las semanas son santas para todos los cristianos todos los días del año. Gloria al Señor. No estamos en celebración de una fiesta que también la Biblia lo marca, pero como la palabra de Dios es útil, hermano, para nosotros en todos los tiempos, aquí vamos. Gloria al nombre del Señor. Es intrigante, hermano, el caso en que en ese momento se encontraba viviendo el Señor en aquel día. La ocasión no era de llanto, de dolor, sino que la ocasión, según narrada por el evangelista, era una ocasión de gozo, de alegría. Dice que los discípulos, ahora observaremos, expresaban cánticos de alabanza y de adoración, a pesar del momento que se estaba viviendo, que no era un momento de lágrima ni de endecha, sino que era un momento de euforia y de un desborde momentáneo de alegría, de celebración, de entusiasmo. A pesar de eso, la Biblia nos hace mención que el Señor lloró. Aquel día, para los discípulos, hermanos, y también juntamente con ellos todos los peregrinos que allí estaban, se dirigían a Jerusalén, y le habían, hermanos, tributado al Maestro toda la pleitesía que él antes nunca había recibido. Todo le estaban brindando al Señor. Nunca en su ministerio había sido recibido de esta manera al llegar a una ciudad. Nunca Jerusalén le había abierto las puertas de esta manera, entrando el Señor. Nunca le habían hecho subir sobre una bestia para entrar entonces de una forma extraordinaria a esta ciudad. Nunca
A su paso le habían tendido ramas, palmeras, olivos. Nunca esto antes había sucedido. Nunca la gente se había despojado de sus mantos para formar una alfombra en su sendero. Nunca la gente le había gritado: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. No se registra eso en ningún otro pasaje de la Biblia como ese. Juzgando humanamente, deberíamos decir que los sucesos que estaban enmarcando la ciudad de Jerusalén, el avivamiento que estaba teniendo esta ciudad desde los tiempos de Esdras y Nehemías, no habían sido iguales. Era un momento de celebración, de gozo. En Jerusalén, la ciudad santa, estaba entrando el Rey de gloria, el Señor, y todo se había preparado para esa escena. Usted y yo viendo esto decimos: qué gozo, qué alegría. Es momento de celebración. El Señor se tendría que sentir contento, feliz. Le decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Oh, qué bueno, bienvenido Señor. Pavimentaron su camino con ramas, palmas, y el Señor entrando en esa ciudad. Gloria a Dios. Pero en medio de tanto bullicio, de tanta algarabía, de tanta euforia, mientras los discípulos y el resto de la gente corrían, tal vez con dramáticas representaciones y alegría y gozo, la Biblia nos dice que Jesús lloró. Lloró. No era el momento para llorar. Estaba en un momento de celebración. El cuadro marca que tendría que haberse alegrado y gozado, porque nunca antes le habían recibido así en una ciudad. ¿Cuánto no sería el dolor interno del maestro, que no se dejó impresionar por el dramático recibimiento que le hacían en esa ciudad? Jesús miraba más allá de las palmas, de los olivos, de las ramas tendidas en el piso. Miraba más allá de eso. Miraba más allá, hermano, de los mantos puestos por ellos para que subiera de arriba de ese animal de carga. Miraba más allá del entusiasmo que embargaba la ciudad eterna. Miraba más allá de eso. La alegría, la celebración, el cuadro de fiesta que pudiéramos pintar cada uno de nosotros, según el relato de Lucas, como que no encierra o no encuadra que Jesús hubiera llorado. Tendríamos que decirle: Señor, todos nos gozamos, todos celebramos, todos estamos contentos, y justo tú vas a llorar. ¿Por qué va a llorar el Señor? Gloria a Dios. La pregunta surge: ¿por qué lloras, Señor Jesús? ¿No se ha preguntado en medio de un cuadro de alegría, de bienvenida, de gozo, por qué llora el Señor en esa ocasión? Yo quisiera meditar tomando unos minutos para ver por qué lloraba el Señor en esa ocasión. ¿Qué fue lo que le conmovió? ¿Y qué fue lo que el Señor experimentó o vivió para derramar lágrimas y llorar? Si nos detenemos en la Biblia a observar los momentos en que Jesús lloró, están bien enmarcados. Lloró por la ciudad, lloró por un amigo, lloró por todos nosotros. En el Getsemaní, con gran llanto, libró una batalla, la batalla de la salvación. Gloria a Dios del alma. Le encontramos al Señor en la Biblia llorando, pero aquí, frente a esta escena, como que no cabría lugar a que el Señor llorara, porque reitero,
es como que si usted le recibiera en una fiesta, le han preparado todo, le han dado la bienvenida, le han sorprendido de forma distinta a lo habitual, y usted termina llorando. ¿Por qué? Aquí no es usted ni soy yo, aquí es el Señor de señores, aquí es el Rey de reyes, aquí es Jesús el que lloró. Gloria al Señor. En primer lugar, tal vez una de las causas por el cual el Señor lloró fue por la superficialidad de aquella alabanza. Aquella alabanza que se oía con mucho énfasis, con mucha algarabía. El Señor estaba viendo más allá de eso y se puso entonces a llorar. Aquella misma gente que estaba gritando y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, 5 días después gritarían con el mismo fervor, según Mateo 27, sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El mismo coral de bienvenida que le dieron a la ciudad, esa misma gente, días después, estarían diciendo: sea crucificado. Vea usted, vaya notando lo superficial que era la alabanza de aquella gente. Aquella gente solamente era el momento, era la escena, era la algarabía, era la reunión, era el momento, y expresamos, pero no era algo genuino, no venía con profundidad, no había raíces en ello, en esa alabanza. Gloria al Señor. Los discípulos también que gritaban, lo abandonarían huyendo de la escena. Si se me permite hablar de la alabanza, hay un pasaje en la Biblia que dice: este pueblo me alaba de labios, solamente su alabanza es de acá para afuera, pero no es genuina. La notamos que no es genuina pasando un momento difícil. Ahí nos damos cuenta que nuestra alabanza no era genuina, era robotizada o era fabricada en el momento de la alabanza en la iglesia. Era cuando todo el coral del templo alababa a Dios, yo también le alababa. Cuando todos decían: bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, yo también cantaba: bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Como que mostraba que estaba dispuesto a luchar esa bendición. Pero saliendo del templo y estando en mis quehaceres, ya no canto: bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ya he entregado mi alabanza a algo dudoso. Le seguiré alabando. Seguirá siendo Dios el merecedor de la alabanza. No era con profundidad esa alabanza. Le cantaba simplemente porque me sumaba el cántico de los redimidos y cantaba junto con los hermanos en el templo, pero no era un momento de profundidad. Los mismos discípulos que le daban y se sumaban junto a ellos huyeron en el momento más difícil. Dice Mateo 26:56: mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. En el momento más difícil, cuando todos estaban reunidos y celebrando tal vez bienvenida coral a la ciudad de Jerusalén, el Señor observaba que en el momento más duro que le tocaría vivir a él, todos se irían, le abandonarían, saldrían de ese lugar, y los discípulos mirarían la escena desde lejos, no permanecerían al lado, estarían distantes, muy lejanos, gloria al Señor, de la realidad. El Señor miraba eso. Pedro cambiaría su alabanza por 3 negaciones llenas de maldiciones. Pedro también estaba entre ellos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y el Señor diciendo: me vas a negar 3 veces, Pedro.
Él veía que esa alabanza y esa adoración era todo muy superficial. Nada era genuino. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 26, hablando de la escena de Pedro. Pedro estaba entonces fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó diciendo a todos, diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, otra le dijo, dijo a los que allí estaban también: este estaba con Jesús el Nazareno. Mas él otra vez negó con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le habían dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Leemos esto y no sabemos cómo preguntarnos: ¿cómo puede ser que él, un rato antes, unos días antes, esté entonces alabando a Dios, honrando a Dios, y 5 días después esté diciendo: no conozco a Jesús, maldito, ¿quién es ese hombre? ¿Cómo puede ser? Porque su alabanza no era profunda, todo era superficial, lo que se tenía a mano, nada más. Dios conoce y ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Gloria al Señor. A Dios no le sorprende nuestra vida, y Él muchas veces llora porque ve que nuestra alabanza y adoración a Dios no es tan genuina como expresamos nosotros que es. Ante la adversidad a veces nosotros cuestionamos nuestra alabanza. ¿De qué me vale? ¿Será que seguiré alabando? ¿Será que seguiré yendo a la iglesia? ¿De qué me vale? Nosotros vemos lo que tenemos delante. Dios ve mucho más allá de eso. Recuerdo una vez un testimonio de una hermana. Algunos recuerdan cuando nos visitaba de Puerto Rico un hermano llamado Edwin Sosa. Era un hermano a quien Dios usaba con un don de profecía de una forma muy marcada. Y recuerdo que una hermana, en un llamado al altar, ella pasa adelante. El hermano oraba por cada persona y transmitía muchas veces así palabra que Dios le daba a la persona. Y al orar por una hermana, ella pasa adelante y entonces viene el hermano, comienza a orar por ella y luego le trae una palabra de parte de Dios y le dice: no, levántate de esa cama, no llores más, sal de esa condición y alábame. Pasaron como 15, 20 días, un mes. Y la hermana vive una experiencia que luego me cuenta el testimonio. Me dice: cuando yo pasé adelante y el hermano oró por mí, me dijo de parte de Dios: levántate de esa cama, no te quiero más ahí llorando, sal de ese lugar y alábame. Yo dije: se equivocó, no es Dios. Yo no he estado en ninguna cama, yo no estoy llorando y yo me siento bien. Yo soy una cristiana que le adoraré a Dios por siempre. Pero pasados esos 15, 20 días, un mes, le viene a esta hermana una dificultad grande, una prueba, que entonces le hace estar por el dolor de la enfermedad en una cama, postrada, dándose vuelta, llorando y no alabando. Y estaba ahí quebrantándose a Dios y diciéndole a Dios tantas cosas y de aquí y de allá. Y en ese momento en que está en la cama, recuerda la palabra que Dios le habló. Y le dice: sí, no se equivocó, era Dios. Dios conoce y ve más allá de lo que vemos nosotros. Yo veo el presente y digo: yo le alabaré a Dios por siempre. Y Dios llora porque sabe lo superficial que a veces mi alabanza
Es ahí muy superficial, no tiene profundidad. Ante alguna adversidad a veces ya dudamos si seguiremos alzando nuestras manos al cielo y adorando al Señor. Por eso el Señor lloraba, porque veía a la gente que su alabanza era muy superficial, muy liviana. Gloria al Señor. Lloraba el Señor por la superficialidad de aquella religión. Eran días festivos en la ciudad de Jerusalén. Peregrinos religiosos de todos el lugar del país y aún extraños subían a la ciudad para celebrar la Pascua, los días de los panes sin levadura. Eran días especiales en que el pueblo se ocupaba con mayor fervor de los actos religiosos que allí se celebraban. Se reunían de muchos lados, iban a celebrar, eran religiosos. Gloria a Dios. La gente se agolpaba por millares en el pomposo templo de Herodes, que había sido construido durante 46 años. Se reunían allí para celebrar porque eran religiosos. Sin embargo, todos los que allí iban, tanto comulgantes como líderes del pueblo, cometerían sin ningún remordimiento de conciencia el más negro de todos los crímenes que la humanidad haya tenido. Le darían muerte al Hijo de Dios. Pero eran religiosos. Eran religiosos. Ellos lo hacían y celebraban todo eso con un espíritu de religiosidad. Se creían mejores que otros. Gloria al Señor. Cristo contemplaba, hermano, todo esto. Lloraba por los escribas, por los sacerdotes, por los doctores de la ley, por los miembros del Sanedrín. El Señor lloraba por Anás, por Caifás, por todos los que allí estaban. Lloraban por esa persona, religiosos, profesaban una religión, pero huecos, vacíos, carentes de Dios. El Señor llora cuando la gente toma, hermano, la palabra de Dios o el evangelio como una religión. Soy religioso y voy a la iglesia. Religioso, sí, la palabra religioso aparece en la Biblia. No nos asustemos cuando nos identifiquen como religiosos. No tenemos la religión como tal vez el concepto que la humanidad tiene. Pero sí profesamos una fe, tenemos un Señor, creemos en Dios. Y hoy aquí en el templo estamos adorando al Señor. Formamos parte de una comunidad cristiana y alabamos a Dios. Pero nuestra religión no es hueca, no es vacía, no es superficial. Somos verdaderamente creyentes, adoradores. Alabamos al Señor, bendecimos su nombre. Nuestra religiosidad no es de templo, 4 paredes y un techo. Somos cristianos aquí adentro, pero también somos cristianos allá afuera. Seguimos siendo cristianos e hijos del Señor. Gloria a Dios. El Señor llora por la religión de aquella persona vacía que porta Biblia, pero no vive Biblia. Alabado sea Dios. Que habla mucho de Dios, pero que no conoce a Dios, que no ha tenido una experiencia con Dios, que lo único que tiene es religiosidad. Y puede ir acumulando años de religiosidad. 2, 4, 6, 10, 15, 20, 40. Puede jubilarse de cristiano, pero entonces no vive Cristo en su vida. Eso el Señor llora, viendo la condición de personas que solamente toman la religión como una excusa para acallar su conciencia y poder llegar a un templo. El Señor ve esto y llora. Le causa dolor, le causa tristeza. Llora, hermanos, porque para muchos de aquella gente la religión no era otra cosa, hermanos, que un simulacro para acallar su conciencia. Aquí estoy, soy cristiano. ¿Te congregaste vos? Por lo menos yo hoy sí me congregué. Sí, amén, el congregarse es vital, pero aplicar lo que Dios nos habla es la vida cristiana. No somos religiosos superficiales, somos cristianos genuinos. El Señor llora viendo una ciudad, hermanos, que en realidad había superficialidad de religión. Gloria al Señor. El Señor llora, hermanos, por la ingratitud del pueblo.
¿No se ha sentido dolido en alguna vez usted en la vida viendo la gratitud de las personas? Probablemente después mudos a quienes el Señor sanó gritarían pidiendo su crucifixión. El que le dio el habla fue el Señor, pero después le están pidiendo que lo maten. Tal vez muchos curiosos fueron a ver la escena del Gólgota, curiosos que no tenían vista, pero que el Señor les dio la vista, y ahora con la vista que le dio Dios, allí estaban mirando la escena desde el Gólgota. La ingratitud, qué dolor. ¿Cómo se siente usted cuando de repente alguien le hace algo que usted no espera? Porque dice, yo no esperaba eso. La verdad que fue un dolor grande. El dolor lo vivió el Señor. Él llora por la ingratitud del hombre. Alguien que usted le abrió las puertas de su hogar, de su casa. Compartió junto. Estuvieron juntos. Y después la ingratitud. No que no tengamos opiniones diferentes y distintas, porque las podemos tener, pero cuando hablamos de ingratitud es la traición, es herir a alguien que nos ha hecho bien. El Señor también lloraba por la ingratitud. Paralíticos tal vez que habían sido sanados por el Señor correrían a ese momento para contemplar lo que allí sucedería. ¿No será, hermanos, que de muchas maneras también el Señor a veces al vernos a nosotros llora? Llora por nosotros, llora por nuestros altibajos, llora por nuestras vaivenes de inestabilidad en la vida cristiana, por todo lo que Dios nos ha dado. Y uno anda ahí tan inestable, sigo, no sigo, continúo. Y el Señor diciendo, todo lo que yo hice por él y por ella, del lugar que yo le rescaté, las cosas que yo le di, las cosas que yo obré, los milagros que yo hice. Y todavía anda viendo si sí o si no. La ingratitud del ser humano. Nosotros, como seres humanos, muchas veces hacemos llorar el corazón del Señor. Llora por nuestro carácter o por la inmadurez de nuestro carácter. A veces hay cosas que a veces decimos, pero tiene que crecer. No puede pasar 5, 10, 15, 20 años siempre resbalando en la misma cáscara de banana, espiritualmente hablando. Tenemos que crecer para el Señor, pero a veces el Señor ve nuestra inmadurez de carácter y llora el Señor. A veces el Señor puede observarnos, mirar y llorar, hermano, también porque fácilmente perdemos todo aquello que Él nos ha dado con tanta generosidad. Él nos ha bendecido, Él nos ha dado. Y a veces lo perdemos fácilmente. La ingratitud. El Señor conoce lo que es eso. Y entonces llora. No miraba las palmas, no miraba los cánticos de bienvenida, miraba diciendo, hay gente que no es grata. En la ingratitud lo vemos reflejado, hermanos, en una enseñanza cuando Él sanó a 10 hombres. De 10 que le sanó, solamente uno volvió a agradecerle a Dios el milagro que Él había hecho. Marcó en la vida de Jesús la ingratitud. Así que si en nosotros hemos recibido ingratitud, no nos dolamos o no pensemos que somos los únicos, diciendo quién conocerá y por qué esté pasando esto. Somos llamados a seguir las huellas del Maestro. Gloria al Señor. Pero también, y permítanme en esta tarde mirar este último punto, el Señor lloraba porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. No conoció el momento en que Jesús le estaba visitando.
no lo conoció. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieras al menos en este tu día lo que es para ti, para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asaltarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios visitándonos, Dios obrando, y nosotros desconociendo el tiempo de la visitación de Dios. ¿Cómo puede ser que de repente Dios esté visitando a alguien, está siendo ministrado por Dios, está siendo quebrantado, sacudido por el poder del Señor, y yo en la misma esfera, en el mismo círculo, en el mismo templo, en el mismo banco, en el mismo sitio al lado, siendo indiferente? Hay algo que no conocí: el tiempo de la visitación de Dios, el tiempo en que Dios se derramó y obró en mi vida. Hay gente que no aprovecha o no conoce el tiempo de la visitación de Dios, en lo que Dios está haciendo y tratando con nosotros. Ese tiempo es marcado para nosotros y está bueno conocerlo. Está bueno conocerlo personalmente, y está bueno que otros de afuera puedan conocer que ese es el tiempo de la visitación de Dios para esa vida. Es el momento en cual podemos darle la palabra y compartir con ellos, porque entendemos que en ese momento Dios está obrando, Dios les está visitando. Preguntas e inquietudes espirituales que surgen, amén, vayamos en profundidad a hablarle de esos temas, porque es el tiempo de la visitación de Dios. Gloria al Señor. Hace unos cuantos años, hermano, una persona del medio artístico conoció a Cristo o el Evangelio, llegó a una iglesia y entonces fue tocada por el mensaje de la palabra. Una persona conocida en el medio artístico de Argentina. Y entonces ella estaba en la iglesia, pero no cambiaba su hábito y sus cosas, y decía por doquier que ella era cristiana. Entonces un grupo de pastores se le acercó, un pastor se le acercó en confianza y le dijo: tú dices que eres cristiana, pero tu vida no habla de que eres cristiana. Tienes que cambiar. Hay cosas que debes de cambiar y sacar. Ahora, mira cómo vives. Mira cómo la forma en que vistes. Eso no habla de que eres cristiana. Tienes que cambiar. Y entonces ella, con dolor, dijo lo siguiente: yo llegué a la iglesia, y si en el momento en que llegué a la iglesia me hubiesen dicho todo eso que usted me está diciendo, estaba dispuesto a cambiar. Pero ahora ya no conocí un evangelio así. Gloria a Dios. Dios le visitó en su momento, y quienes estaban a su lado no supieron tampoco interpretar el tiempo de la visitación de Dios, aunque no será un problema de los que estaban. Es un problema personal, porque esto es algo personal, pero una exigencia y una demanda de quienes servimos al Señor. Ignoramos el tiempo de la visitación de Dios en una vida. Ese es el momento. Dejemos que Dios pueda obrar. Démosle su palabra. No cuestionemos interrogantes que surgen en nuestra mente, pero que no surgen en el corazón y en la mente de esa persona que ha abierto su corazón al Señor. Por lo tanto, eso, no conocer el tiempo de la visitación. Lucas nos menciona una de las reprensiones, hermano, que Cristo hizo a la multitud por no discernir el tiempo en que vivían. Según Lucas capítulo 12, dice verso 54, decían también a la multitud: cuando veáis la nube que está en el poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócrita,
Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguir este tiempo? Estamos viviendo estos momentos finales. La visitación del Padre viene. Gloria a Dios. Hay gente, hermanos, tan preocupada por cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Qué triste es ver creyentes, hermanos creyentes, hombres de Dios, personas que en un momento enseñaban sana doctrina, tan preocupados, hermanos, porque un político o una autoridad tome una nación. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? Como que Dios dependiera de un hombre para llevar a cabo sus planes. ¿Desde cuándo depende Dios de un hombre? Gloria a Dios. Dios no depende de nadie para llevar a cabo sus planes. El creador de todo, lo que quiere hacer, lo hace a su tiempo, con quien quiera que esté y sea la persona. Pero vemos personas más preocupadas por un partidario, hasta por político. Como que Dios escogiera un eslogan o un partido político. ¿Desde dónde? Y si hace esto y es aquello. Estamos viviendo los tiempos finales. Tenemos que conocer el tiempo de la visitación del Señor. Ya le resta poco tiempo a esta iglesia. A la iglesia aquí en la tierra me refiero. Le resta poco tiempo. Por lo tanto, entonces, hermanos, tengamos nosotros conciencia. Viene el tiempo. ¿Por qué decimos entonces que sopla el viento de aquí? Que viene, hace calor, hace lluvia. Distinguimos todo eso. Pero no entendemos las cosas espirituales. No conocemos ese momento. Es lo que le estaba diciendo el Señor a ellos en otras palabras. Ustedes son versados para muchas cosas, entienden muchos asuntos, se desenvuelven muy bien en muchas cosas diarias, pero no conocen nada de lo espiritual. No conocen ese tiempo de visitación. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo, hermano, sigue llorando sobre muchas vidas anticipadamente por la desgracia que sobre ellos vendrán de una u otra forma, hermano. Cristo les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación. No han conocido el tiempo de la visitación de Dios. Gloria al Señor. Y llora sobre muchos jóvenes que toman el camino, hermano, del vicio. Gloria a Dios. Y el Señor le dice: no has conocido el tiempo de tu visitación. Dios quiere libertarle de esa esclavitud y romper esas cadenas. El Señor mira a esos jóvenes, hermanos, destruyendo sus vidas, acabando sus vidas, diciendo: hay esperanza para ti. No hables de la muerte cuando en medio nuestro está el autor de la vida. Hablemos de vida, hablemos de poder, hablemos de visitación de Dios. Cuánta juventud se pierde por doquier. Qué dolor causa, hermano. Qué tristeza causa ver vidas estragadas, dañadas. Gloria a Dios, sin dejar que Dios pueda visitarle y obrar en sus vidas. Gloria. El Señor mira a esa juventud y llora. Gloria al Señor. El Señor mira a muchas jovencitas, hermanos, que se han desprendido del hogar, han despreciado los consejos de un hogar y se aventuran a las calles a andar sus propias vidas. El Señor los observa y las mira llorando, diciendo: no has conocido el tiempo de la visitación. Qué dolor en la vida. Gloria al Señor. Qué dolor, hermanos, andar golpeándose por la vida de un lado hacia el otro. Gloria a Dios, cuando habiendo podido tener un hogar con valores, con principios que les enseñara, que compartían con ellos, ahora se encuentran de ahí a un lado para el otro. Gloria al Señor. Qué dolor causa eso en la vida. Alabado sea el Señor. Mira a esas jóvenes, hermanos, en esa condición y llora la situación de ellas. Ve muchos matrimonios, hermanos, que están, gloria al Señor, viviendo diariamente ruptura en la familia, en los hogares. Matrimonios semi-acabados, semi-destruidos. El Señor los mira y llora diciendo: no han conocido el tiempo de la visitación de Dios. Dios es un Dios de restaurar vidas y hogares y familias. Gloria al Señor. ¿Por qué hablar de separación? ¿Por qué hablar de ruptura? ¿Por qué hablar de divorcio? Si Cristo ha venido a unir, Cristo ha venido a restaurar lo que el hombre ha destruido. El Señor tiene poder para restaurarlo. Gloria a Dios. Por lo tanto, el Señor, viendo esa condición, llora diciendo: si me dejaran obrar en ese matrimonio, en esa familia, en esas vidas, no vivamos situaciones
en el cual ya no haya, humanamente hablando, una vuelta atrás diciendo ya no se puede esperar más nada, ya todo está acabado, mi matrimonio está arruinado, mi familia está destruida. Eso quiere ver el diablo, pero en Cristo hay restauración y hay vida. Hay que conocer el tiempo de la visitación de Dios. Gloria a Dios. Dios quiere visitar hogares, matrimonios y familias. Bendito el nombre del Señor. Dios, hermano, gloria al Señor, llora sobre muchas vidas que toman con ligereza la vivencia cristiana, pensando de que ser cristiano es simplemente eso, portar una Biblia, llegar a un templo, alabarle, cantar. Eso es ser cristiano. Me devuelvo hasta el próximo culto del martes, ahí me devuelvo, eso es todo. No, el Señor mira eso diciendo: yo no quiero eso en la vida de mi pueblo. El Señor llora con esa superficialidad de cristianismo por las cosas que Dios nos ha dado. Al que mucho se le ha dado, Dios va a demandarnos más. Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, hermanos, hemos oído la voz de Dios. Hemos escuchado su palabra, el Evangelio. Y entonces tenemos nosotros, hermanos, que cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Alguien decía: es triste, hermanos, que alguien en la mera selva se pierda por no oír el Evangelio de Cristo. Es triste que alguien se pierda por allá lejos porque nunca oyó el Evangelio de Jesús. Pero más triste es que alguien se pierda en medio de una iglesia, habiendo estado oyendo la palabra de Dios y el Evangelio del Señor constantemente, y no recibiendo su palabra, se pierda en ese lugar. Qué triste. El Señor llora esa condición. Dios no quiere una vida espiritual superficial. Gloria al Señor. Dios quiere, hermano, que tomemos la vida cristiana no con ligereza, las experiencias que hemos tenido con Dios no con ligereza, sino con profundidad e intimidad. ¿Por qué llora, Señor? ¿Por qué llora? Si no es tiempo de llorar, es tiempo de tal vez regocijo, es tiempo de gratitud, es tiempo de celebración. Gloria al Señor. Pero, hermanos, observando y viendo esto, gloria al Señor, tal vez nos preguntamos: ¿por qué, Señor? Tal vez, ¿por qué lloras? Y mirándonos diciendo: Señor, yo tal vez te he hecho llorar, pero te pido perdón. Quiero ser del que te traiga gozo y alegría y celebración, y no llanto, no dolor. ¿Por qué llora el Señor en este tiempo? Gloria a Dios. Que en esta tarde, hermano, meditando en la palabra del Señor, nos ayude Dios a tenerla en nuestros corazones para que ella trabaje en nosotros. No podemos llevar la vida cristiana indiferente, no siendo conocedor del tiempo que estamos viviendo. Reitero y termino en esta tarde: estamos arribando al final de la hora. Todo está acabándose. Las señales están cumplidas. Gloria a Dios. No es que las señales se cumplirán. Yo creo que esas señales ya se han cumplido. Estamos en los minutos finales para que entonces el Hijo del Hombre descienda y venga a levantar a su iglesia. No podemos perder el momento de la visitación. No ignoremos el tiempo que como iglesia nos ha tocado vivir. Por mucho tiempo hemos dicho: estamos viviendo los últimos tiempos, la iglesia ya no se va de esta tierra, y repetíamos cosas que a veces no las creíamos en su totalidad. Ahora, como iglesia y pasando lo que se está viviendo, si alguno dudaba, ya no va a dudar más, que estamos viviendo los tiempos finales, el momento de la visitación de Dios.